Tertulia pantalla tertutulan Amide imangan karena conversación Eres contagias, 한심한 luchar Tokusatsu dice para despegar Noticias, risas, pasión sin final Bienvenido al lugar donde eres real Dale like, suscríbete, no te quedes fuera Este universo que te cuando tú que secas Fandom sin límites, voz universal Este es tu estación, tu señal Otaku Universe En este cosmos tú te puedes quedar Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a un episodio de Otaku Universe. El día de hoy, yo, su anfitrión de confianza, Kaito, les tengo preparado un anime que, pues, les va a traer mucha nostalgia. De hecho, es un anime del 2003 y es una joya no precisamente oculta, como muchos creen, sino que es de esos clásicos inolvidables y esas series que sin duda marcaron casi toda una generación, porque fue pues en el canal Animax donde tuvo su mayor boom. Em, Ahora bien, este anime, lo primero que se me viene a la mente, pues, es aquella frase que dice lo siguiente: para perder algo hay que sacrificar algo del mismo valor, o más bien, no puedes ganar algo sin sacrificar algo a cambio. Es una ley de intercambio equivalente, y creo que con eso ya saben de qué anime vamos a hablar hoy. Así es, mi gente, hoy toca hablar un poquito sobre lo que es Full Metal Alchemist. No voy a hablar de Brotherhood, voy a hablar nada más de la versión del 2003, como vengo diciendo, porque cuando alguien menciona Fullmetal Alchemist, lo primero que salta es Brotherhood, casi siempre. ¿Por qué? Porque pues Brotherhood es un poquito más fiel al manga, además de la película de Conquistador de Shambhala y pues que es una de mis películas favoritas de Fullmetal. También es la que, pues, aparte de, como dije, es más fiel al manga, tiene mejor animación. Eh, bueno, y la versión 2013, ¿de verdad merece ser ahí mala? ¿Fue mala, o permanecer en el olvido? Pues no, simplemente fue algo diferente, algo que, pues, no estaba en los planes. Y cuando digo no en los planes, suele pasar que, pues, en algunos casos, la historia o el anime ya tiene un punto crítico y pues llega a superar a la historia del mangaka y pues tenemos que inventarnos lo primero que se nos ocurra. Pasó con Fullmetal, pasó con Shaman King, y con muchos animes que después nos tomaremos el tiempo de hablar paso a paso. Ahora, es una historia distinta, más melancólica y más cruel. Sin embargo, no es una mala adaptación. Es más íntima, más psicológica y honestamente en algunos aspectos incluso más perturbadora. Así que hoy vamos a explorar cómo nació esta versión y por qué tomó un camino radicalmente distinto. Sus momentos más impactantes, que creo que ya sabemos cuál es. Sus diferencias claves con Brotherhood, que pues ya se los dije, principalmente fue lo del manga. Sus personajes, que son los hermanos Elrich, el opening de Melissa Again, que es uno de mis favoritos,
su tono único y, por supuesto, si todavía vale la pena verlo en el 2026, año en el cual nos encontramos. Así que acomódense en su silla, prepárense un cafecito, un ramen o lo que tengan a la mano, porque esto es Otaku Universe y aquí vamos a darle start. Bueno, para empezar, para entender Fullmetal Alchemist del 2003, tenemos que viajar a principios del 2020. Digo, del 2000. Qué loco, ¿no? Este, el panorama del anime era muy diferente, no existía el streaming como hoy lo conocemos, no había Crunchy, no, el dominio del mercado no estaba entre Netflix, Crunchy, etcétera, etcétera. Las licencias, pues sí, eran muy difíciles. Muchos descubríamos series por televisión, DVDs piratas, fansubs o recomendaciones de boca a boca. Y ahorita que digo eso de las teles, eh, lo que es Full Metal Alchemist perteneció a la cadena Animax, canal que fue comprada por Sony y terminó siendo un fiasco. Historia que luego les voy a traer de algunos canales. En este contexto aparece el manga de Hiromu Arakawa y rápidamente llamó la atención. ¿Por qué? Porque no era el típico shonen que de quiero ser más fuerte. Aquí teníamos dolor, guerra, pérdida, culpa, ética y filosofía científica. También la ética, pues, pasó a ser uno de los principales protagonistas de la serie. Y pues teníamos dos protagonistas que cometieron un error horrible. Tenemos a Alphonse y Edward Elrich, dos niños que intentaban revivir a su madre usando los principios básicos de la alquimia, siguiendo los pasos de su padre, eh, Hohenheim. Eh, el resultado de su tabú, es que Edward pierde el brazo y una pierna, y pues Alphonse termina siendo destruido. Solo queda su alma. Su alma es atrapada en lo que es una, pues, armadura que deja Edward para no perder a su hermano también. Y es aquí donde nos presenta la primera ley del intercambio equivalente, donde tienes que sacrificar algo para que ese algo pueda coexistir. Siendo más honestos, ellos querían la vida de su madre y pues una vida humana no tiene un precio igual. Necesitarías o una vida igual, pero la verdad es que el anime te lo pinta muy bonito. La vida humana no tiene un precio igual. Si tienes una madera, pues a lo mejor y sí puedes crear un sofá o una cama o no sé. Pero eso es a lo que con esta premisa es como nos engancha esta serie. El problema es que el manga todavía estaba muy lejos de terminar y como se los estaba recalcando, eh, aquí pasó algo clásico en aquella época. El anime alcanzó rápidamente el material original y pues Studio Bones, que era el estudio encargado, tuvo la decisión crucial de esperar o improvisar. Y pues aquí obviamente eligieron lo que es la improvisación, pero no improvisar mal, improvisar construyendo otra historia dentro de nuestra historia. Y no digo que, y eso dio origen a lo que conocemos como Full Metal Alchemist del 2003. Ahora, si hay alguna diferencia, brutalmente más con esta versión. Por ejemplo, Brotherhood es un poquito más dramática y pues se siente como más, muchísimo más lo que es mucho drama, mucho melancolía.
Ahora, si nos fijamos en la del 2003, esta se siente como una tragedia constante y hay una atmósfera de desesperanza, una sensación que el mundo está roto y de que incluso cuando ganas, vuelves a perder algo importante. Y eso se nota desde el principio. La serie no corre, se toma su tiempo y te deja convivir con algunos personajes. Te deja, pues, respirar el ambiente, te deja encariñarte y luego te destruye, porque aquí el sufrimiento no es solo un espectáculo emocional, es psicológico y es incluso silencioso. Edward en esta versión carga con la culpa del pasado, lo que fue lo de su madre, lo de su hermano, y no solo quiere recuperar todo lo perdido, se siente con la responsabilidad de todo. Y eso es lo que vuelve a esta serie un poco más oscura, podríamos decirlo así, y más frágil, más real. Incluso hay que normalmente es la voz de más optimista. Tiene momentos, perdón, dije, ay, es al de Alphonse. eh, en sus momentos que pues es el optimista, de hecho, porque su seiyuu es una seiyuu que solo hace personajes sunderes, eh, tiene crisis existenciales bastante fuertes, y pues imagina eh, todo esto. Ahora, eso es lo que me lleva a el siguiente punto. Em, Él se siente culpable por todo, o sea, por no poder respirar, dormir, jugar si ustedes gustan. Y encima, preguntarte y si mis recuerdos también son falsos. O sea, llega un punto en donde el terror también se mete a la serie. Hablando de terror, yo quisiera hablar de Nia Tokio y el trauma que nos ocasionó a todos. Tenemos que hablar de esto porque sí fue algo que nadie dejó pasar. Y es que exactamente, pues, Nia Tucker y Alexander, incluso hoy siguen siendo uno de los momentos más dramáticos del anime del 2003, lo que hace aún más brutal y emocionalmente esta serie es que, ¿por qué? ¿Por qué da tiempo convives con una niña llamada Nia, la conoces, la ves feliz, la ves inocente, Edward y Edward y Alphonse interactúan con ella y se siente, wow, o sea, no puedo decir que normal, porque pues el, el cabrón de su padre, el tipo que eran sus hermanos hasta cierto punto, pero no sus hermanos reales. O sea, y y luego vemos lo que hace su padre, que sacrificó la humanidad de su hija y la transforma en una bestia tipo quimera, un burro para los fanáticos de los burros, bueno, también lo puedo decir como un Terian, de una forma brutal, que yo no, que al Chile sigue siendo eh, uno de los peores personajes, además de ser uno de los peores padres de los memes. El hecho de sacrificar a tu hija por una investigación científica es, yo creo que de lo más, au, y no quiero decir la palabra porque YouTube me puede cancelar. Entonces, bueno,
Lo peor es que no es un villano caricaturesco, es aterrador porque parece, no sé, o sea, hace todo por su logro científico, inclusive tenía casi que con la vida de su hija y la inclusive deshace la ética científica que, pues, él tenía hacia su proyecto, todo por avanzar en lo que era la ciencia, entre comillas, pero ¿a qué costo? O sea, el costo de sacrificar a tu propia hija. Ahora, los homúnculos, que es algo muy importante de esta serie. Aquí es una de las diferencias más grandes de lo que es el anime. Ya que en Rockwood los homúnculos tienen origen muy distinto, pero en el 2013 la idea es fascinante. Aquí los homúnculos nacen de intentos fallidos de transmutaciones humanas, lo cual, wow, vuelvo a decir wow, porque sí, o sea, no es como tal, ya que en Rockwood lo intelectual de la estación. ¿Por qué conecta directamente con el tema? Bueno, la arrogancia humana, como ya saben, intenta jugar a ser Dios, eso hasta el punto de la situación actual. El humano con poder, se siente con muchas libertades, y no solo dentro del anime. Yo creo que esto lo plantea bien cualquier serie de anime, que en la realidad cualquier persona con poder, desde jefes hasta presidentes, hasta lo que sea, con poder se siente con la libertad de ser Dios. Eh, y pues aquí el homúnculo es una consecuencia de ese intento de llegar a ser Dios. Sería interesante si esto fuera llevado a la realidad. Y es una pregunta que hago en este mini break de el podcast. ¿Cuántos homúnculos creen que habría actualmente en nuestra sociedad debido a que tanto presidentes de todo el mundo juegan a ser dioses? Pregunta que pueden contestar humildemente en los comentarios. Ahora, eh, estos pecados, o bueno, homúnculos, reciben el nombre de un pecado capital, una cicatriz del pasado, y eso hace que los personajes como Lucuria o Lust sean muchísimo más interesantes. Luz aquí no es solo una villana elegante, tiene un conflicto interno, tiene identidad y dolor y muchas preguntas sobre su creación. Y honestamente, muchísima gente considera que esta es la mejor versión de Luz o Lupiria. Y sinceramente entiendo perfectamente por qué. Ahora, los Elrich, o sobre todo él, Edward, y la fragilidad de un héroe. Esto, pues, en el 2003, pues sí se siente fantástico, ¿no? Porque llega a ser ese niño, o ser humano, impulsivo y emocionante y roto. Algo que en su momento, por ahí de los 2000, era pues muy ovacionado por la gente, ya que pues teníamos a Seiya, teníamos a Goku, teníamos a Ash, teníamos a bueno, Ash no, pero sí tenemos a otros personajes que sentían ese impulso de ser héroes partiendo desde cero, el clásico héroe de shonen. Ya les conté que aquí Fullmetal no jugaba con eso, pero pues la mentalidad de cada ser al ver su punto de vista y decir, sobre todo yo creo que eso ocurrió mucho en Latinoamérica, decir, no, que fulanito es mejor que fulanito o sutanito, y no porque este se calle.
y obviamente Goku, pues, siempre decían: "No, Goku gana", o sea, el nivel de popularidad, ¿no? Yo creo que por ahí va el chiste, pero no siempre Edward tuvo la respuesta, no siempre podía salvar a todos, no siempre ganaba, incluso eso lo hacía más en mano, más fascinante y brillante, no como Goku, que solo se pintaba el pelo de amarillo y, pues, ya ganaba, o el pelo de rosa, o el pelo de azul, o el pelo de gris, o el pelo de no sé, el pelo de la con el color de la bandera gay, no sé, no sé cuántos colores pueda Goku pintarse el cabello, pero sí. Pero sí sigue siendo un adolescente que Edward Elric sigue siendo un adolescente, como les estoy comentando. Y aquí, creo que lo vivimos un poquito, no mucho con Gorilla. ¿Por qué? Porque ambos son adolescentes y se equivocan. En el caso de Edward, cometió muchos errores. Errores que lo ayudaron a crecer de forma física, solo que en Brother Deep tiene un final un poco más desarrollado, pero pues al ser un adolescente tiene esa vulnerabilidad y se frustra y no lo deja avanzar. Todo lo contrario, él lo que quiere es avanzar de todos sus errores del pasado. Y hay algo que si son fans del anime, o veteranos fans de este anime, me van a entender. Y es este reloj que dice el 4 de octubre, por cierto. Esto lo quería sacar en el principio del 4 de octubre, pero pues falta mucho, así es que ya lo saqué de una vez. Bueno, yo creo que como dije, hay muchas joyitas en el ámbito musical de Fullmetal. Melissa es una de ellas, es una de mis canciones favoritas, es legendaria y nostálgica simplemente. Este opening que pues, grita la nostalgia. También está Ready, Steady, Go, que pues emana energía pura, y ni hablar del soundtrack instrumental melancólico. Hay muchas piezas que golpean directo y la música ayudaba bastante a construir una atmósfera sombría y a veces esto es lo que ayuda a que el anime despegue. Actualmente te puedes topar con un soundtrack muy bueno o con un soundtrack muy malo. O aquí depende mucho del anime, por ejemplo. Puedes ver un anime que te dice, no, es que está bueno porque ya está en tendencia o algo. Y a lo mejor el opening sí está buenísimo, pero dependiendo de tu criterio, y esto lo digo personalmente, el anime no te va a gustar. Pero el opening sí, y lo puedes tener ahí en tu lista de Spotify. Me pasó con, perdón, no me funen, con esta Firen, me lo recomendaron y dije, lo voy a poner. Esa es la fecha que no ha pasado el capítulo 2 o 3 de la primera temporada. Tercero es otro que tengo mis ciertos ámbitos criterios de que vi la primera temporada y se acabó, no vi más. Y el primero fue lo único que me gustó. Lo digo en serio. Pero bueno, aquí entro en terreno peligroso porque sí, al final divide a mucha gente, sobre todo los que quieren spoilers y los que no. Digamos que toma decisiones muy arriesgadas, y cuando digo arriesgadas me refiero a muy, muy extrañas para algunos, muy fascinantes para otros. Y es un final triste, más ambiguo, más experimental, que no buscaba dar satisfacción tradicional, buscaba dejarte lo que es pensando. Pero como dije, tuvimos la película de El Conquistador de Shambhala, que es una de mis películas favoritas y que funciona como cierre. Y sí, también tiene polémica, pero personalmente admiro que intentaran algo distinto. Eh,
distinto bien y personalmente como que no me gustó, ya que, pues, es una de las películas de Full Metal porque siempre tiene como 1 o 2 y es la cosita. Ahora, Bloodhood es mejor y es una guerra eterna que ha seguido entre los fans de del metal. Eh, eh, no es competir exactamente, y eso es mi humilde opinión. Bloodhood es una adaptación del manga, como ocurrió con Shaman King, la readaptación, como ocurrió con la readaptación de Samurai X, que luego vamos a hablar también de esos dos. Es un hecho, pero Full Metal Alchemist del 2003 funciona como una reinterpretación, más que nada. Podemos decir que es un spin-off o una historia alternativa, más introspectiva, más oscura y más emocionalmente amarga. Brotherhood es una epopeya, el 2003 es una tragedia. Brotherhood escala hacia algo más enorme y el 2003 eh, te mete en las heridas personales de los personajes. No es aquí cuál es mejor, es que es dependiendo de la experiencia que quieras. Yo te puedo decir simplemente de las dos, cuando tengas tiempo. Eh, Pero es que no hay una guerra definida. Ahora, ¿envejecieron bien? Esa es la pregunta más importante. Eh, si la respuesta correcta es sí, con matices. La animación, obviamente, no es seriedad, pero siguen viéndose bien. Ahora, el pacing lento puede ser sorprendente a nuevos espectadores, pero precisamente ese ritmo ayuda a su tono y temáticamente sigue siendo potentísima porque sus preguntas siguen siendo vigentes. ¿Qué tiene, qué precio tiene el conocimiento? Define la humanidad. Perdón. Vuelvo a las preguntas porque que me atravesó algo. Eh, ¿Qué precio tiene el conocimiento? ¿Qué define a la humanidad? ¿Vale todo por recuperar a alguien? Y eso significa si, pues, tienes que perder algo del mismo valor. En este caso, te recuerdo que la vida humana no tiene el mismo valor. Si pierdes una vida humana, el mismo valor no es una vida humana. ¿Qué pasa cuando la ciencia pierde su ética? En el caso de Nia Tucker, y muchas preguntas que originalmente son muy viables. Ahora, sí, Fullmetal Alchemist del 2003 o 2003, como lo estoy diciendo aquí en este video, sí merece respeto. No como la versión vieja, no como la que salió antes, sino como una obra con la identidad propia, con virtudes, con heridas y sí, con un montón de dolor emocional. Pero precisamente por eso es inolvidable. Ahora, pues, antes de cerrar este video, yo quiero saber su opinión. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿Bloodhood o Fullmetal 2023? Si le gustaron ambas, también es válido. Y pues, denme sus razones de cuál fue la versión distinta. Déjenmelo en los comentarios porque este debate jamás se muere. Si les gustó este episodio, compártalo con otros fans del anime y de Full Metal. Y síganos en Otaku Universe para más videos. Yo les escucho en el próximo viaje interestelar de Otaku Universe, porque recuerda que en Otaku Universe, en este cosmos, tú te puedes quedar. Hasta la próxima.